Hola estudiantes de grado 11. Vamos a ver en este segundo periodo la macroenseñanza, la evolución de los seres vivos. Dentro de esta macroenseñanza vamos a ver unas enseñanzas muy importantes, tales como evolución, teorías evolucionistas, evidencias de evolución, evolución de poblaciones, taxonomía y sistemática de los reinos y sistemática como herramienta de la evolución. Nuestro DBA es analizar teorías científicas sobre el origen de las especies, selección natural y ancestro común, como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones. Bien, vamos a comenzar con un estudio de caso y dentro de ese estudio de caso vamos a ver lo que es el estudio de la anemia falciforme causada por una hemoglobina anormal. Entonces vemos aquí que tenemos un glóbulo rojo normal y un glóbulo rojo falciforme. Esta enfermedad fue estudiada a principios de 1900 y dentro de ese estudio como tal se observó algunos pacientes afroamericanos que presentaban cansancio, fatiga muscular y tenían debilitamiento. Entonces, dentro del estudio se arrojó que poseían una hemoglobina anormal y empezaron a descubrir que muchas personas procedentes de África tenían estas condiciones como tal. Entonces, se descubrió que la anemia falciforme está ligada a un alelo recesivo y que para aquellas personas que son, para aquellas personas que presentan, que son homocigotas recesivas, em, su ciclo de vida es bastante corto, pues aproximadamente dura hasta los 4 años. Se descubrió también posteriormente de que estas personas vivían muy cerca de las costas y sobre todo en la zona ecuatorial, donde estaba como tal ligada a unas condiciones ambientales un poco particulares. Y es que esta enfermedad se relacionó con, con la enfermedad parasitaria llamada malaria. La malaria es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito, por la picadura de un mosquito. Entonces, las personas que sufren como tal malaria presentan, digamos, un cuadro patológico bastante severo, como tales como la deshidratación, fiebre, y la tasa de mortalidad es bastante alta. Pero sucede, y es lo curioso, que las personas que presentan la anemia falciforme de manera heterocigota presentan una resistencia como tal a la infección dada por la malaria. Esto provoca como tal que sea considerada como una estrategia evolutiva de las personas que viven en zonas costeras para como tal evitar morir por la malaria. Entonces eso es lo que más adelante lo vamos a denominar como microevolución. Y la pregunta de todas estas, ¿qué es evolución? Entonces, la evolución como tal está conceptualizada de la siguiente manera. Es el cambio en el acervo genético de una población en el tiempo. Este acervo como tal, se debe transmitir a las siguientes generaciones para que como tal ese cambio sea heredado y así sucesivamente pueda aparecer. Entonces tenemos que tener en cuenta que son las poblaciones las que evolucionan. Los organismos individuales no evolucionan. Digamos, aquí tenemos un ejemplo y vemos que en algún momento esta población de insectos original tuvo una separación, ya sea geográfica, sea biológica, y vemos que al final esta población original se dividió en dos grandes grupos. Se separaron unos insectos
de color verde se separaron de unos insectos de color rosa. Entonces, eso es lo que nos demuestra que unos caracteres genéticos se fueron transmitiendo en las siguientes generaciones hasta convertirlos en toda una población con dicha característica. Veamos otro ejemplo de evolución. Bueno, uno de los ejemplos de evolución como tal lo vemos en el caso del bistón el bistón. El bistón es una polilla que se encuentra en el Reino Unido y en un estudio de caso en 1848 se hizo un inventario y dentro de ese inventario arrojó que el 2% de la población de esa polilla era de color oscuro. Pero debido a la parte industrial y debido a muchos factores ambientales, la polilla como tal fue cambiando su porcentaje de población, haciendo que en 1898 la población de polilla oscura cambiara drásticamente. Pasó de ser un 2%, pasó a ser un 95%, lo que nos da a entender nuevamente los principios que va a resumir la evolución como los genes mutan y esos genes como tal tienden a heredarse, los individuos son seleccionados y las poblaciones evolucionan. Entonces, en este caso, la polilla oscura evolucionó de tal manera en que la frecuencia genotípica cambiara y de que este factor se volviera más relativo. Hay otro ejemplo de microevolución y dentro de este ejemplo de microevolución es lo que generalmente se tiende a conocer como adaptación selectiva. Entonces, diferentes medios pueden involucrar para que una especie se adapte mejor al ambiente. Veamos en este ejemplo, vemos que estos insectos, estas polillas, tienen un tipo de hábitat y el hábitat donde, como tal, donde ellos reposan mayor tiempo son las cortezas de los árboles. Pero este árbol tiene una particularidad y es que ahí se pueden notar dos tipos de genotipos. Una que el color se asemeja a la corteza del árbol y otras en la que el color no se asemeja a la corteza del árbol. Entonces nos da a entender que este tipo de insectos tienden a camuflarse mejor frente a estas que se notan a primera vista. Y si hablamos de que existe un depredador de este tipo de insectos, obviamente este depredador lo que hace es alimentarse de aquellas que son más visibles a la vista. Eso no quiere decir de que esta polilla sea inmune al ataque del depredador, sino que esta polilla puede, digamos, transmitir sus genes a las siguientes generaciones y son sus genes como tal los que van a seguir prevaleciendo. Entonces, básicamente, chicos, vemos dos conceptos muy sencillos que son la microevolución y la macroevolución. Los dos como tal hacen parte de nuestra generalidad de evolución, pero la microevolución son procesos adaptativos en un transcurso de tiempo y de manera muy focalizada. Y la macroevolución sucede a medida de que nosotros vamos a hablar de eras geológicas de largos periodos de tiempo. Entonces, la microevolución puede permitir unos pequeños cambios, pero si estos pequeños cambios hacen de que la especie como tal se divida y genere unos cambios muy distintos, ahí ya vamos a empezar a ver que la macroevolución coge mayor fuerza. Bien, entonces nuevamente tenemos unas actividades fundamentales y dentro de esas actividades fundamentales siempre va a estar el desarrollo semanal de lo que son los
los trabajos de entrenamiento saber. Dentro de los trabajos de entrenamiento saber, nuestras evidencias las vamos a subir, se van a inscribir en la clase de em, evolución de los seres vivos. Este es el código de modo y allí podrán como tal poder acceder a algunas preguntas que están relacionadas con el libro de entrenamiento saber. Este es de entrenamiento saber en la página 134. Vemos como tal un enunciado. Aquí como tal lo que les demuestro, un gráfico anexo no está dentro del enunciado, pero este gráfico nos permite como tal visualizar un poco este experimento. Y aquí como tal están las preguntas relacionadas con eso. Entonces la idea es que ustedes puedan participar, mirar la fecha en que se habilita como tal para responder y cuál es el espacio como tal en los que ustedes van a responder. Entonces les deseo muchísimos éxitos y cualquier duda que tengan, por favor, comenten. Gracias.